Hola de nuevo y bienvenidos a Aprendiendo Swift con el equipo del iOS Development Lab y UP Panteras Coding. Esta es la sesión número 4 donde vamos a ver un poco más de condicionales y vamos a ver un poco más acerca del caso switch, el switch case. Pero de nuevo me gustaría empezar con un pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada. Entonces igual vamos a empezar con Xcode, entonces vayamos a abrirlo. Vamos a abrir Xcode. Y de nuevo pueden seguir con el archivo que ya teníamos la sesión pasada o hacer uno nuevo. De nuevo, yo voy a hacer uno. Nada más que de nuevo verifiquemos que sí esté en iOS y en blanco. De nuevo le podemos poner el nombre que queramos. Swift 04. Y lo vamos a guardar de nuevo donde ustedes quieran. Yo lo voy a guardar en mi carpeta de developer. Perfecto. De nuevo voy a borrar esto, no me sirve. Y entonces, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada vimos un poco más acerca de los condicionales. Nada más vimos la parte donde nosotros hacemos la pregunta y la respuesta a esa pregunta es sí. Pusimos el ejemplo de una variable que se llame mi edad de tipo int y lo igualé a, no sé, 22. Y justamente ahí en el if yo quería primero verificar si tenía más de 10 años o no. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Iba a poner la palabra reservada if, paréntesis, voy a poner lo que quiero comparar, que en este caso es la variable y mi edad. Y quería ver si tengo más de 20 años. Entonces, si esto es mayor a 10. 10 siendo 10 años. Después de eso iba a abrir las llaves y iba a picar enter para estar aquí adentro, en la línea 5. Y justamente aquí nosotros íbamos a imprimir, porque de hecho también vimos la función imprimir que me permite comunicar lo que estamos haciendo con el usuario vía la consola y también el sidebar derecho. Entonces print y aquí vamos a poner que sí tengo 22, tengo más de 10 años. Entonces justamente mientras esta condición se cumpla, es decir, mientras mi edad sea mayor a 10, entonces siempre voy a tener más de 10 años, siempre que esto se cumpla. Recordemos que lo que buscamos es que la respuesta a esta pregunta sea sí, o sea verdadera. De nuevo, si yo cambiara mi edad a que fuera 6 años, esto no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque 6 no es mayor que 10. O sea, justamente 6 es menor. También recordemos que vimos que no solo podemos comparar números en las condicionales, sino que también podemos comparar tanto texto como booleanos, tipos de dato booleano. Entonces de nuevo voy a poner el ejemplo, voy a poner var y no sé, uno un poco más aterrizado. Tengo hambre de tipo bool y supongamos que ahorita no tengo hambre. Entonces lo que voy a checar, voy a preguntar si en efecto tengo hambre. Recordemos que el operador para comparar dos elementos es el doble igual. Así, porque recordemos que el que solo tiene un igual es un operador de asignación y este es un operador de comparación. Entonces quiero verificar si tengo hambre, o sea, quiero ver si tengo hambre es igual a verdadero. Y si sí tengo hambre, entonces voy a imprimir en consola. Oye, tengo hambre y quiero comer. Entonces, recordemos que toda esta parte se tiene que cumplir. O sea, la pregunta de si tengo hambre o no tiene que ser, en este caso, positiva. ¿Por qué? Aquí estoy preguntando si sí tengo hambre. Aquí estoy preguntando si la variable tiene un valor de true. Pero recordemos que en la línea 8, esta variable yo le asigné un valor de falso. Entonces, están de acuerdo que falso no es lo mismo que true. Entonces, esta parte nunca se va a ejecutar. Entonces,
justamente esto es lo que vamos a ver en la sesión de ahorita, donde vamos a ver qué pasa si la respuesta a esa pregunta es no. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? Básicamente, cuando yo hago la pregunta tengo dos respuestas. O un sí o un no, o un verdadero o un falso. Entonces, ¿cómo yo voy a declarar esta extensión a la condición? Simplemente voy a escribir la palabra reservada else seguido de la llave del if. Voy a abrir otra llave y adentro de ese else voy a escribir lo que quiero que me diga cuando la respuesta es no. Entonces, en este ejemplo de la diapositiva, estoy evaluando si mi edad es menor que 10 años, es decir, si yo tengo menos de 10. En este caso, no tengo menos de 10, entonces me voy a pasar a la parte cuando la respuesta es no. En este caso me voy a pasar al else y me va a regresar una impresión en consola que en efecto me va a decir que no, yo tengo 22 años, no menos de 10. Entonces, regresemos a Xcode para ponerlo a prueba. De nuevo, para que el ejemplo sea el mismo, entonces regresemos a donde tengo declarada la variable mi edad y le voy a asignar la edad que ya teníamos, 22. Y ahora justamente voy a preguntar, if mi edad es menor que 10, entonces quiero que me digas en consola que sí, tengo menos de 10 años. Pero si la respuesta a esta pregunta es no, entonces ¿qué quiero que hagas? Quiero que hagas el else. Y justamente voy a abrir unas llaves después de esto y justamente aquí voy a escribir la parte cuando quiero que me diga si la respuesta es no. En este caso, no, yo tengo 22 años. Entonces aquí nosotros ya estamos dándole la oportunidad a la computadora, por así decirlo, de decidir entre dos opciones, dependiendo de los datos que le pasemos. Aquí, si mi edad es menor a 10, quiero que hagas esto. Si no, haz esto. Entonces aquí es como la primera fase en la que nosotros le decimos a la computadora que decida por nosotros qué parte de código hacer. Y de nuevo, esto no solo funciona con números, sino también funciona con tipos de dato booleano. Ahí sí me voy a quedar con el mismo ejemplo de acá arriba de tengo hambre. Y voy a de nuevo a preguntar. Si yo tengo hambre, entonces lo voy a igualar a true. Quiero que me digas que sí, tengo mucha hambre y quiero comer. Pero si tengo hambre no es verdadero, entonces solo hay otro caso, que sea falso. Entonces aquí voy a poner, no, ahorita no tengo hambre. ¿Y cuál se va a ejecutar primero? Se va a ejecutar ahorita este. ¿Por qué? Porque recordemos que acá arriba la tengo declarada como una variable false, falsa. Entonces, nada más para que veamos en acción esto, voy a cambiarle el valor, voy a asignarle el valor de verdadero a tengo hambre. Digamos que no sé, ya es la hora de comer, entonces tengo hambre, se vuelve verdadero. Y justamente de este lado ya me aparece, sí, tengo mucha hambre y quiero comer. ¿Por qué? Porque acá arriba asigné el valor a verdadero. Y aquí estaba preguntando si ese valor en efecto era verdadero. Entonces aquí estoy comparando este valor con este. Aquí es como si yo pusiera true igual a true. Claramente sí lo es. Entonces ejecuta esta línea de código. Perfecto. Entonces teniendo ya esto en mente de que podemos tener o haz esto o si no haz aquello, tenemos otra versión un poco más compleja de esto mismo, que es qué pasa si yo quiero generar una ramificación, entre comillas, de una condicional, de un if. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si yo me hago una pregunta, la primera pregunta, de nuevo, pongo el ejemplo de tengo menos de 10 años, sí o no. En la parte del no, yo puedo generar otra pregunta para ser un poco más acertado. Entonces yo me hago la pregunta en la respuesta del no, si ahora tengo menos de 20 años. Sí o no, y de nuevo, entonces yo puedo ir ramificando hacia el lado del no, una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, de tal forma que sea más completo, por así decirlo, el if que abarque un mayor rango de números o de posibles resultados.
Entonces, ¿cómo yo hago esto programáticamente? Programáticamente vamos a poner un if después del else. Es decir, voy a poner de nuevo if mi edad es menor a 10. Haz esto. Si no, evalúa ahora si mi edad es menor a 20. Si sí lo es, entonces quiero que me imprimas algo. Y lo bonito de esta parte es que nosotros podemos, de nuevo, como les decía, ir agregando condiciones. Entonces podemos poner else if, else if, else if después de cualquier if o else if. De nuevo, en este ejemplo estoy ahora preguntando si mi edad es menos a 30. O sea, si no es menor a 10 y no es menor a 20, entonces ahora voy a preguntar si mi edad es menor a 30. Y si sí, entonces voy a imprimir en consola que en efecto tengo menos de 30 años. Entonces, ahorita regresemos a Xcode y pongamos a prueba justamente esto que acabamos de aprender. Entonces, de nuevo, usemos el mismo ejemplo de la condición de mi edad. Entonces, pongamos if mi edad es menor a 10. Quiero que me digas que tengo menos de 10 años. Entonces ahora voy a hacer la segunda parte de la pregunta. Pues de nuevo voy a escribir el else y después de esto voy a poner el if, donde voy a preguntar ahora si mi edad es menor a 20 años. De ser correcto, entonces aquí vamos a decir tengo menos de 20 años. Y ahora voy a hacer otra pregunta después de esta pregunta que acabo de hacer. Entonces voy a poner de nuevo else if mi edad es menor a 30 años, entonces quiero que me regreses tengo menos de 30 años. Entonces, en esta parte nosotros podemos hacer más exhaustivo, por así decirlo, la búsqueda de una posible respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo. Entonces el chiste está en ir ramificando, por así decirlo, estas opciones. Decir, si no es esto, entonces aquello. Si no es esto, es aquello. Y de nuevo, esto también sirve con cualquier otro tipo de dato, por así decirlo. Nada más que, aunque lo podemos poner en el tipo dato booleano, el tipo booleano recordemos que solo acepta dos valores, o verdadero o falso. Lo voy a poner, nada más para que quede un poco más claro, pero no afecta mucho. Entonces, de nuevo, if tengo hambre igual es idéntico a verdadero. Entonces quiero que me imprimas tengo mucha hambre. Y si no, voy a poner el else if tengo hambre es igual a falso. Entonces quiero que me imprimas no tengo hambre. Ahora, ¿por qué les digo que en el caso del tipo booleano esto es exactamente lo mismo que esto? Porque justamente lo que les comentaba, el tipo de dato booleano solo acepta dos datos, verdadero y falso. Entonces, si no es verdadero, la única otra opción con el else es que sea falso. Pero, si quieren, para que quede un poco más claro, podemos poner el else if para evaluar cuándo es falso. Y eso solo nos sirve a nosotros porque para ver qué es lo que pasa cuando está en este else en el caso de un tipo booleano. Y están de acuerdo que cuando estoy haciendo este tipo de ramificaciones, de nuevo entre comillas, puedo hacer muy extenso mi condición. O sea, puedo hacer un else if, else if, else if, else if, else if, etc. Entonces se vuelve un poco, pues, tedioso tener que escribirlo todo y poner if esto, entonces aquello. If esto, entonces aquello. Entonces, en la programación tenemos lo que se conoce como un switch statement, un switch case. ¿En qué consiste esto? Es una forma más sencilla, entre comillas, de hacer un if exhaustivo. Es decir, voy a evaluar un dato y dependiendo del valor que tenga, voy a poner una posible solución para cada valor. De nuevo, este valor aquí sí tiene que ser, en el caso, idéntico. De hecho, el ejemplo que voy a poner ahorita es uno como si estuviéramos siguiendo unos pasos de cocina de una receta. Entonces,
Supongamos que tengo de nuevo una variable que se llama paso, que es el paso en el que estoy. Es de tipo entero y estoy actualmente en el paso 1. Entonces, ¿cómo voy a escribir el caso switch? El caso switch voy a poner la palabra reservada switch, voy a poner la variable que quiero evaluar, o sea, quiero que evalúe la variable, en este caso, paso. Después de eso voy a abrir llaves y adentro de las llaves voy a poner cada pregunta. Y pregunta lo digo entre comillas porque tenemos que poner cada caso en el que está. Supongamos que paso ahorita vale 1. Entonces vamos a poner case 1 en el caso de que paso valga 1. Entonces quiero que me regreses esto. ¿Qué debo de hacer? Precalentar el horno a 162 grados. Después de eso ya no estoy en el paso 1. Supongamos que me paso al paso 2. Y ahora tengo que evaluar cuando el paso es igual a 2. Si estoy en el paso 2, entonces me tiene que imprimir que debo de mezclar el huevo con la harina. Después evalúo qué pasaría si estoy en el paso 3. En este caso voy a poner case 3, dos puntos, y quiero que me imprima que debo de agregar el chocolate a la mezcla. Entonces, esta parte nosotros podemos hacerla tan exhaustiva como queramos. Podemos poner case 4, case 5, case 6, dependiendo del número de pasos que tenga nuestra receta en este ejemplo de cocina. Pero aquí mucho ojo. El switch nosotros debemos de tener en mente que siempre debe de tener un caso por default. Es decir, que si pongo algún dato, algún número que no está contemplado en los casos, entonces quiero que me envíe a ese número. Es decir, supongamos que solo hay 5 pasos, pero yo puse que estoy en el paso 1100, están de acuerdo que no hay ningún paso 1100, entonces me va a mandar a la parte del default. No hay más pasos, disfruta tu pastel, sin importar, aunque estés en el paso inexistente. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a Xcode y vamos a realizar este mismo ejemplo. Entonces, primero vamos a declarar la variable paso. Y de nuevo es un tipo de dato entero. Vamos a poner int y lo voy a igualar ahorita que estoy en el paso 1. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que nosotros escribir la palabra reservada switch. Y si se dan cuenta de nuevo, conforme voy escribiendo, Xcode sabe a qué me quiero referir y me está diciendo, ok, hay un switch statement, si lo quieres, solo haz doble clic en él. Entonces hago doble clic y aquí ya me está poniendo la estructura que tiene el switch. En este caso, ¿qué valor quiero evaluar? Quiero evaluar paso. Entonces, en value, ¿qué voy a poner? Voy a poner la variable paso. De nuevo, esto quiere decir que voy a evaluar cada número, cada valor que tiene paso en el switch statement. Entonces, ¿qué caso? Quiero que en el caso de que paso valga 1, quiero que me imprima estás en el paso 1. Precalienta el horno a 162 grados centígrados. Ahora, tenemos que poner el caso 2, tenemos que contemplarlo. Entonces, abajo del print voy a poner case, espacio 2, dos puntos, enter. De nuevo voy a poner el print y quiero que aquí me diga que estás en el paso 2. Mezcla el huevo con la harina. Entonces ahora me debo de pasar al caso 3. Voy a poner case, espacio 3, dos puntos, enter. Y voy a poner este. Y justamente vamos a poner que estoy en el paso 3. Entonces agrega el chocolate a la mezcla. Y finalmente supongamos que hay un caso 4 que debemos de decir al usuario de nuevo, estás en el paso 4, vierte la mezcla al molde y agrega y mételo al horno.
Ahí está. Y de nuevo tenemos que contemplar siempre el caso default, que es el caso en el que paso no valga ninguno de estos valores. Entonces voy a poner print no hay más pasos, disfruta de tu pastel. Entonces, si se dan cuenta, ahorita en el lado derecho solo me está poniendo que estoy en el paso 1 y que debo de precalentar el horno a 162 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa si yo paso en lugar de que digo que estoy en el paso 1, digo que, ok, estoy en el paso 2? Justamente quiero decir, ok, estás en el paso 2, debes de mezclar el huevo con la harina. Entonces ahora debo de poner, si estoy en el caso 3, me dice que estoy en el paso 3, debo agregar la mezcla, el chocolate a la mezcla, y finalmente paso al paso 4, que me dice que ya debo de vertir la mezcla en el molde y meterlo al horno. De nuevo, supongamos que yo digo, ok, pues quiero un paso 5. No existe ningún paso 5, entonces me va a mandar al caso default. No hay más pasos, disfruta tu pastel. Entonces, aunque yo ponga 10, va a decir, ok, no hay más pasos, disfruta tu pastel. Ok, entonces ya vimos que esta es una forma un poco más limpia de escribir un if con muchas opciones. Es una forma más limpia de escribir un if con un else if, else if, else if. Entonces, ahorita nada más para práctica, los invito a que realicen esto mismo, pero con un if, para que veamos cuál es más sencillo de escribir. Recordemos que yo aquí tengo que igualar, tengo que verificar si paso es igual a caso 1, después evaluar si paso es igual a caso 2, a 2, evaluar después si paso es igual a 3 y así sucesivamente. Entonces los invito a pausar el video para que ustedes se adelanten y hagan esta parte. Entonces nos vemos en un rato. Perfecto. Entonces ya terminaron. Entonces vamos a ver exactamente la solución a lo que les solicité. Entonces primero tenemos que evaluar si estamos en el paso 1 o no. ¿Cómo lo hago? Voy a poner if. Voy a ver si paso es exactamente lo mismo. Y recordemos que la comparación se hace con un doble igual. Entonces, si paso es exactamente 1, si estoy en el paso 1, entonces quiero que me imprimas. Es más, aquí sí lo podemos copiar y pegar. De hecho, aquí en la programación, la copiada y la pegada nos puede ayudar demasiado y nos puede ahorrar varios minutos. Pero bueno. Ok, entonces tengo que poner if paso 1, entonces imprime que estoy en el paso 1. Después, else if paso igual a 2. Ahora estoy evaluando si estoy en el paso 2 o no. Entonces quiero imprimir que estoy en el paso 2. Entonces, else if paso igual a 3. Entonces voy a decir que estoy en el paso 3. De nuevo, ahora else if, evalúo si estoy en el paso 4. Voy a imprimir esto. Y ahorita ya tengo todos los posibles pasos, dependiendo si estoy en el paso 1, 2, 3 o 4. Pero aún me falta el default. ¿Cómo se les ocurrió ponerlo? Justamente, si no es ninguna de estas, entonces tiene que ser la otra. Solamente ponemos un else. ¿Por qué? Recordemos que el else no le importa si hay otra pregunta o no. Solo si la respuesta es no a ninguna de estas, entonces haz lo que sea. Entonces, justamente tenemos que escribir el else y adentro de eso vamos a poner lo que viene en el default, por así decirlo. De nuevo, entonces veamos que se ejecuta la misma línea de código, el mismo print de no hay más pasos, disfruta tu pastel. Entonces si lo cambio a 3, me debería volver a cambiar acá arriba a 3, estás en el paso 3. Y acá arriba también. Entonces, si se dan cuenta, nos ahorramos varias palabras al momento de escribirlo con un switch. Entonces, en esta parte se vuelve un poco más sencillo cuando estamos trabajando con ifs exhaustivos. Ok, entonces la sesión ya ha llegado a su fin
Y pues ya tenemos un amplio conocimiento sobre tanto variables como constantes, como condicionales, tanto if con el else y el else if y el switch. Que de nuevo el switch es una forma un poco más sencilla y entre comillas elegante de escribir ese mismo proceso, ahorrándonos pues varias palabras. Entonces nos vemos hasta la próxima.